Regresamos a Punto y Contrapunto. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador resolvió la semana pasada que el presidente Nayib Bukele puede buscar un segundo periodo de gobierno en 2024. Bukele, que asumió funciones en junio de 2019, ha tomado prácticamente las instituciones, gracias al control total del Congreso. La bancada de su partido tiene 56 de los 84 escaños disponibles. Destituyó a los 5 magistrados que integraban la Sala Constitucional de la Corte Suprema y al fiscal general, y hace una semana aprobó una polémica reforma para que los jueces con más de 60 años o con 30 años de servicio se retiren. Bukele ha dicho que esta medida busca depurar el órgano judicial, aunque la prensa ha destacado que entre los obligados al retiro está el juez responsable de investigar la masacre del Mozote, donde unas 1000 personas fueron asesinadas. Pero lo que tiene a Bukele hoy en las portadas de la prensa internacional no es ninguna de estas medidas, sino el fracaso del Bitcoin como moneda reconocida en El Salvador. Con el rechazo del 70% de la población, desde el martes esta nación se convirtió en la primera en el mundo que adopta una criptomoneda como divisa de circulación nacional. Aunque el Fondo Monetario Internacional advirtió los significativos riesgos que implicaba, se aprobó una ley que obliga a recibir pagos y transacciones en Bitcoin. El gobierno de Bukele compró el lunes $20 millones en Bitcoin para que cada salvadoreño que quiera usar esta criptomoneda pueda disponer del equivalente a $30 en Bitcoins. Pero el martes en la noche el valor del Bitcoin ya había caído y cada cartera digital llamada Chivo Wallet solo tenía el equivalente a $26. Último tema de la noche. Empiezo contigo, Dolores. Digamos que el mundo volteó a ver a El Salvador esta semana por varios temas. Uno de ellos, ya lo decía yo, es el tema de pues la aprobación de que ahora el Bitcoin es reconocida como una moneda legal allá. Es el primer país que lo hace. ¿Qué implicaciones tiene esta decisión? Por cierto, tomada en un gobierno que también ya lo decía yo ahorita en la introducción, pues tiene control de los poderes en ese país, el poder legislativo, ahora también el judicial. ¿Qué opinión te merece? ¿Es riesgoso, como advierten algunas personas? ¿Qué decir? ¿Por dónde empezar más bien? Creo que es absolutamente riesgoso y Bukele como un personaje, a mí me parece que de pronto quiere posicionarse justamente como una especie de héroe cómico latinoamericano. Me da mucho miedo la posición que está tomando, justamente porque creo que arriesga, ¿no? Arriesga totalmente a El Salvador y sobre todo la opinión pública a nivel internacional, pues levantado bastante revuelo. El New York Times, por ejemplo, dice que Bukele ha puesto a El Salvador al borde del abismo autoritario. Así lo califican muchísimos medios. Hay un artículo además publicado por José Miguel Vivanco, que él es director de las Américas de Human Rights Watch, y bueno, hace una especie de análisis sobre lo que ha venido ahora sí que realizando Nayib Bukele, que parece estar empeñado en terminar con el Estado de Derecho lo antes posible, ¿no? Dice la semana pasada, la Sala Constitucional, que el gobierno cooptó recientemente, autorizó a Bukele a postularse a una reelección consecutiva, a pesar de que ello está prohibido por la Constitución. Adicionalmente, también leyendo otras encuestas de opinión en algunos medios, aproximadamente el 70%, 69.3% de la ciudadanía encuestada no estaba de acuerdo con la utilización del Bitcoin como moneda. Luego también aquí comenta, dice, las maniobras para destruir la democracia en El Salvador se asemejan a los ataques contra los tribunales que orquestaron en su momento los gobiernos de Nicaragua y Venezuela. Yo creo que esto también nos sirve también para la reflexión, que lo hemos dicho en este foro algunas veces, ¿no? La cuestión de los riesgos en América Latina, de este tipo de liderazgos que de pronto se pueden plantar como personajes cómicos, agradables, mágicos en apariencia, pero que el fondo traen obviamente ahí varias estrategias de manipulación, ¿no? Me parece lamentable. Lisa, ya desde hace tiempo, como dice Dolores, hay pues varias alertas en este país sobre el peligro de su democracia, sobre si Bukele de alguna manera pues está llevando al país a la instauración de un régimen autoritario o autocrático. ¿Qué decir de la aprobación de la moneda Bitcoin ahora como pues moneda legal en ese país, de su uso, las implicaciones también sobre la posible reelección de Bukele? Creo que hay mucho que discutir alrededor de ese tema también.
Y bueno, dentro de las personas que alertan sobre el uso del Bitcoin, se ha dicho mucho sobre la volatilidad que tiene esta criptomoneda y que pues podría afectar utilizándola en recursos públicos, en los ahorros, en las pensiones, ¿no? Todo este tipo de sistema. ¿Qué opinas? A ver, creo que zanjarlo primero, porque Dolores hace un buen recuento de todos los riesgos que tiene la presidencia de Nayib Bukele para la estabilidad democrática en El Salvador, pero no solo, sino también para el manejo correcto de todos los problemas que este país centroamericano tiene en términos de refugiados climáticos, violencias, temas de pandillas, inestabilidad económica, muchísima pobreza, mucha desigualdad, en fin, ¿no? Una serie de injusticias tremendas que evidentemente pues han sistemáticamente y desde la época de conflicto de hace unas décadas, ¿no? Expulsado a muchísimos salvadoreños del territorio nacional, y que es una lástima porque había una cierta esperanza de que esta personalidad que parecía muy voluntariosa y sobre todo muy orientada hacia los resultados, pues pudiera ser una bocanada de aire, y no lo está haciendo, porque sería el tipo de personalidad que busca el resultado sin importar el medio, y entonces en el tránsito destruye todo lo que está a su paso, incluidos los contrapesos. Ahora, sobre el Bitcoin, creo que vale la pena resaltar, a mí me llegó un newsletter bastante interesante del Latin American Risk Report sobre 3 tipos de escenarios que se podrían dar con este tema de la introducción de la criptomoneda a El Salvador. Entre quienes defienden esto, ¿no? Hay una parte que es muy interesante de saber cómo funciona el Bitcoin a partir de blockchain, ¿no? De registros en múltiples usuarios que se guardan y es imposible de borrar, justamente porque nadie tiene el control completo de toda la cadena. Dicen que hay un tema que es muchísimo más aplicable para el tema de la transparencia, para el manejo, para la lucha anticorrupción, pero por el otro lado, y citando este boletín que me llegaba, pues justamente se analizan 3 posibles escenarios, y creo yo que 2 son bastante riesgosos. El primero es que pues la historia del Bitcoin se vuelva la historia de El Salvador, y entonces internacionalmente ya no suceda todo lo que Dolores mencionaba, sino que nos concentremos tanto en cómo le está yendo a El Salvador con el tema del Bitcoin, que ya no nos importe la erosión democrática interna del país, y que pues, evidentemente el presidente lo utilice para su favor, cuando en realidad la adopción de esta criptomoneda no se discutió correctamente, y tampoco se tiene un plan para evitar la participación de organizaciones criminales en, por ejemplo, la transferencia de monedas legal o el comercio internacional a partir de las criptomonedas, en lo que podría afectar aún más la seguridad y la corrupción en un estado de por sí frágil, ¿no? Un escenario neutral donde pues rápidamente pues se olvida el tema, y la gente que lo quiera usar lo utiliza, y la gente que no lo quiere utilizar no lo utiliza, y ahí los que ganan son los que están interesados en el desarrollo tecnológico del país y las criptomonedas. Y el buen escenario en donde en realidad pues sí se utiliza, y se utiliza con todos los controles y la transparencia necesaria para evitar los flujos ilícitos de capital y para poder estabilizar de alguna manera, ¿no? O ampliar el acceso a esta criptomoneda digital de todos los ciudadanos, y ahí los beneficiarios serían los ciudadanos. De acuerdo a cómo están las características de El Salvador hoy, parecería que este tercer escenario es el menos probable. Bien, pues ahí están varios escenarios, Eder, que Elisa plantea. Lo que es una realidad es que pues esta bitcoinización, digamos, empezó con protestas y con, digamos, una baja aprobación en comparación con la popularidad que tiene el presidente Nayib Bukele, que sí es alta. Y bueno, también con esta falla en el sistema, ¿qué implicaciones tiene? ¿Qué te parece a ti esta decisión? Y bueno, también si quieres comentar sobre esta ley que va a avalar la reelección, una posible reelección de Bukele. Sí, me parece que para analizar lo que está sucediendo con el Bitcoin en El Salvador, hay que analizar todo lo que está haciendo Nayib Bukele en El Salvador, empezando por una noticia que no tuvo mayor relevancia en México, pero que debería preocupar a la opinión pública. Hay una acusación muy seria de que está aplicando una suerte de pax mafiosa con las maras salvatruchas, de que hay un acuerdo firmado en donde, entre otras cosas, muchos del pliego petitorio de la Mara son derechos civiles, derechos ciudadanos para los presos de su organización, pero hay algunos elementos que preocupan, como por ejemplo la sugerencia de borrar
a las otras organizaciones criminales que convergen en El Salvador. Eso mezclándolo con este escenario en donde la Suprema Corte de Justicia ya no existe en El Salvador. El Bukele acaba de dar un golpe de autoritario muy fuerte allá y sustituyó a toda la corte y él está designando a un fiscal que se hará cargo de la fiscalización y de la procuración de justicia en El Salvador. Me preocupa porque si hay un mecanismo muy sencillo a través del cual se puede hacer lavado de dinero, es precisamente el Bitcoin. Me parece que tenemos un riesgo muy fuerte en la región de que sea incendiada otra vez ahora por esta visión autoritaria, pero también posiblemente por un gobierno gobernado para las mafias, y eso podría poner en riesgo, insisto, a toda la región. Creo que el liderazgo carismático de Bukele le ha dado un amplísimo margen de acción, tiene mucha legitimidad. Las elecciones legislativas las arrasaron hace unos meses y de ahí se está agarrando para apretar el paso, no solamente para la reelección, sino más bien para establecer este régimen, sí, absolutamente autoritario. Nos puede servir un poco para también ver cuando acusan a Andrés Manuel López Obrador de autoritario, pues veamos el caso de otro líder carismático con mucha legitimidad popular en su país, cómo está ejerciendo el poder para desaparecer ahí sí los contrapesos y el equilibrio de poderes. Yo estoy convencido de que si Bukele fuera mexicano sería gobernador de Movimiento Ciudadano, y la mejor muestra de ello son las cartas y el hecho de que Álvarez Maínez vaya con Samuel García a visitar a Bukele, sean recibidos por el presidente de El Salvador y que García Maínez lo considere un referente de América Latina, un referente político de América Latina, así lo dice en sus propias redes sociales. Luis, ¿qué le responderías a Eder? Y bueno, también hablando un poco sobre las personas que defienden, digamos, el uso del Bitcoin en El Salvador, se plantea, el mismo presidente también de ese país ha utilizado este argumento, pues la inclusión financiera, pero pues ¿qué tan viable es esta medida en un país como El Salvador, en donde pues gran parte de la población ni siquiera tiene acceso a Internet? ¿Qué más te preocupa sobre esta decisión, sobre pues el estatus de la democracia en este país? Y bueno, si quieres hacer por alusiones, bueno, no fueron alusiones personales, pero si quieres responderle a Eder. Alusiones partidistas. Partidistas. Mira, creo que, a ver, lo primero que le digo a Eder, y más bien para retomar el tema, es que las democracias mueren normalmente por vías democráticas. Este es un argumento Levitsky en Democracia para Realistas. Y eso incluye a México, ¿no? Con las intentonas como el presidente para poder entrar, digamos, para poder cambiar o modificar a todos los consejeros del Instituto Nacional Electoral o minar una de las instituciones democráticas más sólidas de este país. Creo que ese es uno de los temas que nos tienen que preocupar aquí y en cualquier democracia, como lo que estamos viendo con Bukele, y es preocupante justo que los equilibrios se pierdan al cooptar completamente el Congreso, al cooptar completamente el Poder Judicial, y eso hace que las decisiones o la voluntad de un solo hombre, como en ocasiones ha sucedido en México, pasen por encima de las instituciones, ¿no? Ese es un mensaje con el que tenemos que tener cuidado, y sobre todo con líderes populares que asumen o que nos quieren llevar a falsas respuestas de problemas públicos muy graves, como los que ponen ya en el contexto de El Salvador, ¿no? Una pobreza muy profunda, un contexto de violencia, que estoy de acuerdo con Eder en este tema en particular. La alianza que hace Bukele con las pandillas, con Barrio 13, con la Mara Salvatrucha, creo que sí son preocupantes, porque no solo, digamos, lo hace con una intención de disminuir los homicidios y salen con una justificación de Estado, pero creo que es preocupante generar digamos, un pacto de esta naturaleza en donde el monopolio de la violencia se distribuye entre distintos grupos o acaba siendo oligopolio de la violencia, y no se contiene desde el Estado. Creo que eso es un tema, preocupante. Y sobre la separación del tema del Bitcoin, me importa muchísimo separarla, porque creo que si no estuviéramos hablando de este autócrata
en particular de Bukele, si no estuviéramos hablando de este contexto y asumimos una discusión mucho más seria del Bitcoin como una moneda de circulación nacional, sí creo que es interesante lo que significa para la discusión en el mundo de los sistemas financieros. Y pensar que ya una moneda, una criptomoneda no quede solamente al control de los gobiernos o de un banco. Y creo que esta es una discusión que tenemos que dar en el sistema financiero internacional con urgencia. Si resuelve o no los problemas de El Salvador y garantiza una mayor inversión, creo que será, insisto, otra discusión que sí me gustaría separarla de la erosión democrática que está sufriendo el país. Totalmente de acuerdo. A ver, 30 segundos, Eder, y 30 Dolores, porque ya se acabó el tiempo. Sí. Rápido, el presidente López Obrador lo que ha planteado es una reforma electoral que necesariamente tendría que ser aprobada por los partidos también de la oposición o por un segmento. Eso implica negociación y política y acuerdos y democracia. No tiene nada que ver con lo que está planteando, con lo que hizo Bukele en el equilibrio de Estado de los poderes allá en El Salvador, y más bien parece que gobiernan igual que en Jalisco, ¿no? La descripción que hace Luis del gobierno de El Salvador se parece mucho a Jalisco. Finalmente, Dolores. Sí, nada más para acotar esta parte que comentó Lisa, que me parece súper importante. Lo que preocupa de Bukele es que se centre únicamente en este momento, digamos, histórico de El Salvador, en los aspectos económicos y desproteja la cuestión social por completo. Es decir, a mí eso me parece lamentable. Problemas de migración, problemas de salud pública, problemas de violencia, y este señor viene a decir que la solución es el Bitcoin. Es una burla, es una ofensa y es una preocupación para América Latina que Bukele actúe de esta manera, y por supuesto que no debe de ser considerado un liderazgo político digno de copiarse para ningún país de América Latina o del mundo. Pues sin duda seguiremos al tanto de lo que ocurra en El Salvador y de la implementación de esta medida y del uso del Bitcoin. Vamos a un corte y regresamos con la paparrucha, y para despedirnos de las y los panelistas, no te vayas.